Al parecer, Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, no solamente es reconocido por su gente internamente, sino que también es reconocido por otros mandatarios de otros países, como lo es Alberto Fernández, actual presidente de Argentina, el cual pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que fungiera como uno de los negociantes para ayudar a reducir la deuda que tiene actualmente Argentina, la cual no le permite operar el gobierno de forma correcta, ya que sus anteriores administraciones dejaron una deuda tan grande que esto hace que se coma gran parte de los recursos que Argentina tiene y entonces esto hace que se desequilibre toda la economía del mismo. Ahora bien, ¿qué fue lo que le pidió el presidente de Argentina al mandatario mexicano? Pues muy sencillo, le pidió que redujera la deuda del 100% que se tiene hasta este momento, le redujera al 41% con el objetivo de generar un respiro general. ¿Por qué fue que hizo esto el mandatario de Argentina? Lo hizo con un solo objetivo, perfectamente sabiendo que Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas relaciones con el CEO de BlackRock, el cual es Larry Fink, y pues esto lo hizo sobre todo también tomando en cuenta, imagino, las relaciones de personas importantes en este país, como lo es el hijo de Slim, que también colabora en esta gran empresa, y pues ha de ser una de las razones principales. Ahora bien, cuando Andrés Manuel López Obrador, como él lo menciona, propuso este tipo de cosas de reducir la deuda al 41%, pues el mismo CEO de BlackRock le dijo que esto pues estaba complicado, pero hizo varias contraofertas y al final terminó mencionando que pues se podría a lo mejor hacer una reducción del 50 al 55%, pero claro, esto tendría que pasar con un consejo por una simple razón, porque en los fondos de inversión hay que destacar algo muy importante, que hay personas que están invirtiendo y no le puedes decir a esas personas de forma directa, no, pues se perdió el 100% de la inversión porque perdonamos parte de la deuda. Esto lo que ha generado es justamente, por lo menos, que se pueda abrir un espacio de diálogo, un espacio en el cual las dos partes puedan intervenir. Al final se mencionó sobre todo que Argentina establecía que se redujera hasta el 39% y pues BlackRock o el CEO de BlackRock establecía que fuera de una reducción de 50 a 55%. Entonces aquí pues las cosas estaban un poco variadas y pues estaba entre ese rango. Al final imagino que esto se va a llegar a un acuerdo porque tampoco le conviene justamente a BlackRock que Argentina diga no, voy a desconocer la deuda, voy a hacer lo que quiera, porque esto le traería más problemas y BlackRock también tendrá problemas porque la cantidad de dinero que se perdería no es poca, es muy grande. En general, incluso si Argentina llegara a salirse de esto o dejara de pagar esto, le generaría bastantes problemas financieros, sobre todo porque las mismas calificadoras pusieran ese país con un nivel de riesgo muy alto. Y entonces, ¿qué ocasionaría esto? Muy sencillo, que las inversiones de ese país se desplomaran de forma muy drástica por esa misma razón, porque a lo mejor esto generaría que pues hubiera desequilibrios políticos, sociales, económicos y al fin esto generaría un problema. Ahora, se menciona justamente también que pues esto es algo pues inédito hasta cierto punto porque en anteriores administraciones o de otros del mismo en México otras administraciones lo que hicieron nunca se les tomó en cuenta para nada. ¿Por qué? Porque en anteriores administraciones ellos simplemente fungían como servidores de poderes externos. ¿Esto qué significa? Ellos solamente sabían decir sí con la cabeza y no les quedaba ninguna otra alternativa. También una cosa que se menciona aquí que creo que es importante poner en contrapunto, sobre todo por una razón, porque se dice aquí que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha mencionado que no le gusta en absoluto intervenir en temas extranjeros, en temas que pues le pertenecen al mismo pueblo de cada nación. Aquí hay una cosa muy importante que se tiene que poder y se debe poder distinguir. ¿Qué es? Que muy sencillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, no vamos a ponernos justamente de un lado o de otro en temas como por ejemplo golpistas, como sucedió en Bolivia, cosa que si estuvieran otro gobierno, lo primero que hubieran hecho es decir, no, yo estoy totalmente de acuerdo con el golpe. ¿Y saben qué fue lo que ocurrió? Que la misma organización que hizo las investigaciones sobre los votos, al final reconoció que utilizó información falsa o información incorrecta de esa misma de esas mismas votaciones. Esto significa que hubo un golpe de Estado que intereses externos generaron. Lo mismo que quieren hacer en nuestro país, pero con malinchistas mexicanos.
Entonces yo lo digo, el Andrés Manuel López Obrador no solamente está reconocido en nuestro país como un gran negociante, sino también en otros, y no solamente por él, sino por también las personas que están en su gabinete que le permiten negociar. Por ejemplo, Ebrard, el cual ha negociado bastantes temas, como por ejemplo fue el tema del TEMEC, como fue el tema de los migrantes, que nos querían hacer un tercer país seguro, cosa que no ocurrió gracias a esas negociaciones, y demás cosas. Y demás cosas también, por ejemplo, en el tema de los ductos, que pues hubo una reducción bastante grande de la deuda. Y es que este gobierno ha tenido bastantes buenas noticias que son importantes que se destaquen. Y lo digo ¿por qué? Porque esto no se reconoce por parte de los medios tradicionales. Los medios tradicionales solamente saben decir, no, Andrés Manuel López Obrador es un peligro, bla, 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 hace las cosas mal. Pero es que eso realmente no es cierto. Y eso se lo están reconociendo otros gobiernos de otros países y hacer y pedir a un mandatario que funja justamente como ese medio interno en el cual va a estar ayudando esas negociaciones para que un país pueda respirar un poco, no se lo dan a cualquiera, solamente al menos que tengan mucha confianza en sus capacidades y habilidades. Lo digo, en general hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo, pero es probable que a lo mejor se llegue si el mismo consejo de BlackRock establece que se reduzca a lo mejor de un 50 a un 55% la deuda y que a lo mejor Argentina pues acepte que la deuda pues se quede en ese margen entre la reducción del 50 al 55% de la deuda. No será mucho la gran diferencia, a lo mejor en términos de recursos sí, pero es mejor tener un acuerdo que tener un nada. Eso es realmente algo que en negociaciones es bastante importante y que se tiene que saber. Ahora bien, ¿por qué el mismo BlackRock no le dice, no, pues sí vamos a dar de golpe esa reducción? Porque les repito, los fondos de inversión, hay personas que están invirtiendo y no les puedes decir, no, pues se perdió el dinero porque yo le perdoné la deuda. La única forma de que estas personas pierdan los recursos es justamente de que a lo mejor el mismo país o lo que se está invirtiendo diga, no, pues ya valió esto y adiós, a lo mejor ahí sí, pero no es que el mismo BlackRock va a decir, no, te va a perdonar la deuda al 100% y ya todo bien, no, eso no va a pasar, ni puede pasar. Pero esperemos que se llegue a un acuerdo justamente, ya sea que hubo una intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador que ayudó bastante a que se llegara a un acuerdo o que no. Lo importante es justamente esto, que se llegue a un acuerdo porque como lo mencionó Andrés Manuel López Obrador, lo que pasa a nivel internacional, así no sea en nuestro país, nos termina afectando porque en la actualidad tenemos algo totalmente globalizado y cosa que ocurre en un país como por ejemplo Argentina, pues también nos termina pegando a nosotros. Como por ejemplo nosotros lo hemos podido ver en temas de rebrotes, que si se habla de rebrotes, si se habla de temas relacionados con que no se consume suficiente gasolina, así sean informes y todavía no esté el 100% comprobado, pues esto genera bastante desconfianza. Entonces lo que se tiene que hacer es generar confianza en los mercados, no solamente en los internos, sino no en los mercados externos y de todos los países, que todos colaboren como tengan que colaborar sin generar ningún problema porque esto a la larga nos daña bastante. Pero bueno, le repito, es bastante bueno que hayan seleccionado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el presidente de Argentina haya considerado que AMLO o Andrés Manuel López Obrador sabía muy bien de estos temas y que podría ayudarlo. Esperemos si se llegue a un acuerdo, ya sea por X o Y razón, esperemos si se llegue, sobre todo para el pueblo de Argentina, que es muy importante que les ayude, sobre todo en tema de finanzas públicas, porque esto al final termina pues dañando a las clases más bajas, que son las que siempre se ven afectadas en estos periodos. Pero bueno, si esto les gustó, creo que no puedo decir absolutamente nada más, son excelentes noticias. Y pues creo que nada, esto será todo por mi parte. Si esto les gustó, me pueden dejar un like, un comentario y nos veremos muy pronto en otra próxima nota. Hasta luego.